Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es curioso, el apóstol Pablo cita al profeta Isaías para exhortar a aquellos creyentes que estaban en Roma, aquellos creyentes que habían establecido iglesias dentro de esta ciudad en la cual gobernaba el Imperio Romano y donde estaban incluso morando aquel sistema en el cual Cristo había muerto, podríamos interpretarlo así, aquellos que estuvieron como guardias, como centuriones latigando a Cristo, azotándolo, clavándolo en esa cruz, allí donde estaba ese pueblo que tenía unas creencias e ideologías completamente distintas, allí se habían establecido personas que creían, que habían creído al Evangelio, que habían creído por medio del testimonio de Cristo. Incluso se nos narra cómo en la crucifixión aquel centurión romano dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, como muchos se dieron cuenta de la obra que hizo Cristo, más allá de solamente los milagros, de la obra que Él hizo en la cruz, y cómo no se quedó en esa cruz, sino que resucitó al tercer día. Imaginen la sorpresa de los guardias al ver esa tumba está vacía. ¿Y qué fue lo que pasó? Un gran terremoto hubo y no sabemos qué fue lo que pasó, pero esa piedra fue quitada. Algo inexplicable para ellos sucedió y fue algo que de alguna manera también les dio testimonio de la grandeza del poder de Dios, aun cuando sus dioses eran otros, aun cuando sus creencias eran completamente contrarias. Mas sin embargo vemos acá al apóstol Pablo haciendo una exhortación tanto al pueblo que está en Roma como a aquellos judíos que habitaban en Roma, tanto a los romanos nativos con ciudadanía romana como a aquellos judíos que se desenvolvían dentro de esta ciudad. ¿Por qué? Porque para ellos era un celo en que la gracia de Dios, la presencia de Dios y el Mesías debía venir solo para ellos, mas no para otro pueblo que no había alcanzado la promesa. Y se enfoca bastante este capítulo 10 en referir no solo a los romanos, sino también a Israel, en cómo Jehová se manifestó a ellos desde el comienzo, cómo Él les habló, les reveló la ley, les reveló un medio para poder convivir en sociedad dentro de la tierra prometida, pero asimismo también para conocer el corazón de Dios, para conocer qué era lo que era agradable delante de Él y qué cosas ellos debían evitar, primeramente para guardar su integridad y desarrollarse en sociedad, como para poder permanecer cerca de la presencia de Dios, porque ese era el privilegio que ellos tuvieron inicialmente, el privilegio de ser el primer pueblo, las primeras generaciones que tenían morando dentro de ellos a la presencia de Dios. Y por esa presencia ellos debían guardarse en santidad, mas sin embargo esa ley vino a ser para ellos una piedra de tropiezo porque se enfocaban tanto en cumplirla, en alcanzarla, en perfeccionarse, que no se daban cuenta que perdían el sentido de la razón por la que debían alcanzar esa santidad, que era para estar cerca de Dios, no para ser superiores a otras naciones, sino para acercarse más a aquel que sí era grande y sublime, que era su creador. Vemos acá cómo el apóstol exhorta y les dice, de cierta manera, Jehová no hace distinción de personas, no hace distinción en que tú eres romano, tú eres griego, tú eres judío, tú eres esclavo, tú eres libre, tú eres de tal nacionalidad, tú eres de tal descendencia, sino que Él dice, espera a aquellos que creen en su nombre. Dice, si tú crees en tu corazón y confiesas a Jehová como tu Salvador, serás salvo. Menciona en versículos anteriores, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado,
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Pero hace muchas cuestiones, ahora muchos cuestionamientos, y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero menciona, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces hace hincapié ahora en el hecho de la razón por la cual ellos predican el Evangelio y por la razón por la cual fue necesario que incluso en la gran comisión Cristo les dijera, salgan y prediquen y hablen acerca de las buenas nuevas, de que ya ha existido por ustedes ese sacrificio y ese pago por sus pecados. Ya no necesitan llevar sobre sí ninguna carga, ninguna atadura, ya no necesitan llevar sobre sus cuerpos la vergüenza del pecado, esa mancha imborrable, porque yo ya las he cubierto, yo los puedo limpiar con mi sangre y pueden recibir no solamente sanidad, sino también salvación. Pueden recibir por medio de mí esa santidad que ustedes mismos no pueden alcanzar, porque Él cumplió ese sacrificio en su vida. Él se entregó santo y sin mancha delante de Dios para pagar por el sacrificio que nosotros debíamos ofrecer, el sacrificio y ese pago por nuestros pecados que nunca hubiésemos podido nosotros soportar. Mas sin embargo Él lo llevó y dice, es necesario que existan personas que extiendan el Evangelio, es necesario que existan personas que prediquen y hablen acerca de Dios, no solo a uno, porque entonces si solo se salva a uno, ¿qué sentido tendría si Cristo se entregó por todos? Si sus brazos estuvieron abiertos en la cruz, extendiéndose a cada rincón del universo. Entonces nos damos cuenta cómo Él empieza a cuestionarlos y hacerlos reflexionar al respecto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas sin embargo, menciona en el pasaje que leímos al inicio, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nos damos cuenta de algo muy importante, que muchos cuestionaban la razón por la cual se estaba extendiendo el Evangelio y en sí la bendición de Dios a más generaciones, a más tribus, a más pueblos, a más regiones, cuando incluso mucho antes en la escritura podemos ver que Jehová le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, en ti serán benditas todas las generaciones. Yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. De cierto modo, la bendición de Jehová ha estado de generación en generación y no era algo nuevo para ellos. ¿Por qué? Porque Jehová, lo podemos ver a lo largo de la historia, nunca rechazó a aquel que creía en su nombre, independientemente de su tribu, independientemente de la forma o el entorno social en el que creció. Nos damos cuenta, por ejemplo, de la historia de Rahab, de la historia de Ruth, tantas personas, no solamente hombres, sino también mujeres, que se acercaron a Dios y cambiaron su forma de vida por completo y no eran de, por decirlo de esta manera, del linaje de Israel, no pertenecían a ninguna tribu, pero ellos pertenecían a Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Él, porque se acercaron a Él, porque confesaron verdaderamente este es Dios y no hay otro como Él. Y yo no quiero seguir viviendo con dioses falsos, yo creo en este Dios que es real, que aunque mis ojos no lo ven, mi corazón lo siente y sé que es real, y se entregaron por completo a Él. Entonces era algo que no acababa de crearse, que no venía a abolir todo lo que ellos ya habían creído. Entonces menciona acá, entonces ciertamente ustedes no conocen de lo que están hablando, no conocen cuán grande es el amor de Dios, no conocen el anuncio que hemos estado dando y que se viene dando desde hace tantos años. Por eso cita al profeta Isaías en cómo desde antes se venía hablando y predicando que iba a haber un punto en el cual el pueblo
no iba a creer, no solamente en el anuncio de que había venido el Mesías, porque ciertamente aún a la fecha se niega que Cristo haya sido ese enviado que necesitábamos. Muchos aún no reconocen a Jesús como ese enviado de Dios y consideran fue un profeta más. Muchos no han creído, muchos no han confiado en esa palabra. Y no solamente refiriéndonos al pueblo de Israel, a los judíos, sino también refiriéndonos a las generaciones en general. Nos podemos dar cuenta cómo en nuestra sociedad muchos no han creído. Y ahora ya el asunto no es solamente que el evangelio no se predique, no es solamente que no se esté predicando, no es solamente que no se esté exhortando, no es solamente que no tengamos los medios para meditar la palabra de Dios, para buscar de Él, para acercarnos a Él, porque incluso Él ya quitó esa barrera que nos impedía acercarnos a Él, la cual era nuestra culpa y nuestro pecado, porque ahora ese velo físicamente y también espiritualmente fue rasgado y ya tenemos entrada ante la presencia de Dios. Mas sin embargo nosotros no hemos respondido a ese llamado. Mas sin embargo seguimos apartados, o hay muchas personas que siguen apartadas de la presencia de Dios. Y menciona quién ha creído en nuestro anuncio, quién es capaz de creer. Y de cierto modo cuestiona y confronta a la iglesia de Israel, a la iglesia judía, y les hace notar, bueno, ¿quién ha creído? Entonces los romanos están creyendo. ¿Por qué razón vamos a contender con ellos y vamos a decirles, tú no eres mi hermano, tú no mereces el amor de Dios, cuando ni Dios mismo, ni Cristo, nadie los ha rechazado? Entonces ellos han creído. ¿Quién de ustedes más ha creído? ¿Quién de ustedes más se ha entregado? Dice, el que cree en Él, dice, no será avergonzado. Y eso es algo que nosotros podemos tener en convicción. Nosotros sabemos en quién hemos creído, y por esa razón nosotros testificamos del amor de Dios. Por esa razón nosotros testificamos de su palabra, de su presencia, testificamos de las buenas nuevas de salvación, que Él vino a este mundo, se hizo hombre y se entregó a sí mismo por amor a nosotros, pero no solamente murió, sino también ahora está a la diestra del Padre. Él resucitó y en su santidad se encuentra a la diestra del Padre. Nosotros seguimos anunciando eso. ¿Por qué? Porque creemos que es real, y no solamente queremos creer nosotros, porque sabemos que en el día postrero, cuando sea su segunda venida, aquellos que se queden en esta tierra habrán rehusado ese sacrificio, habrán rehusado y habrán dicho, Cristo, yo no necesito que tú me salves, yo no necesito salvación, yo quiero vivir como yo quiera, no me entregaré a ti, no quiero reconocerte como mi Salvador, no reconozco el sacrificio que hiciste, no te conozco. Prácticamente le están diciendo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Cristo también va a decir, yo nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca se entregaron a Él, porque nunca rindieron su vida a Él. Entonces, al rechazar ese sacrificio, de cierto modo estamos diciendo, yo voy a pagar por mi propio pecado. Y lastimosamente, nosotros podemos ver a través del libro de Revelaciones, a través del libro de Apocalipsis, cómo al profeta y apóstol Juan se le fue revelado ese suceso tan grandioso, que para nosotros puede ser de gloria poder saber que vamos a ver un día al Señor. Pero ¿qué pasa con aquellas almas que no se han acercado a Dios, que se han apartado de Él incluso, o que aún le siguen rechazando y siguen endureciendo su corazón y dicen, yo no voy a creer, yo no necesito creer, no me añade nada al creer? Y podemos pensar que es así. En esta tierra podemos pensar y decir, no voy a ganar nada con seguir a Jesús, pero es todo lo contrario. Vemos, y muchas veces nosotros pensamos nada más en el momento y tenemos esa tendencia a no pensar al futuro, y más allá del futuro en años, hablamos de un futuro en la eternidad, en dónde estaremos y dónde vamos a morar en el día postrero. Si nosotros rechazamos ese regalo inmerecido que Cristo nos dio, entonces estamos diciendo, yo me haré cargo de pagar por mis propios crímenes. Y lamentablemente ese castigo es tan grande que muchos desearán incluso la muerte, pero no la van a encontrar. Desearán encontrar alivio y mitigo a ese sufrimiento, pero no lo van a encontrar, porque van a recibir justamente la paga de sus acciones, una paga que ya no tendríamos que dar, una paga, y ciertamente una paga con intereses,
porque no va a ser un sufrimiento corto, un lapso de tiempo bastante largo, en el sentido no de que durará siglos, sino que en el sentido de que cada día, incluso cada minuto, cada segundo, va a ser una desesperación que va a sentir no solamente la persona, sino también la sociedad, porque ya no van a hallar medios para poderse acercar a Dios. Sin embargo, ahora aún tenemos esa oportunidad y tenemos ese tiempo. Y parece que esta pregunta nos sigue confrontando a nosotros mismos y nos sigue hablando y nos sigue diciendo: ¿quién ha creído en este anuncio? ¿Quién ha creído cada vez que va a la iglesia, cada vez que escucha una prédica en la radio? ¿Quién ha creído cada vez que dicen: alguien está aquí y desea arrepentirse y buscar de Dios, alguien desea de corazón entregar su vida al Señor, alguien quiere reconocerle como su Salvador, alguien aquí sabe que necesita de un milagro, alguien de aquí sabe que necesita sanidad, y más que sanidad, que necesita salvación, alguien de aquí sabe que Dios lo está llamando? ¿Y cuántas veces hemos escuchado sus llamados en la televisión, en la radio, en el internet? Hemos escuchado ahora difundiéndose la palabra en tantos medios, de modo que no hay excusa y nadie puede decir: yo nunca la escuché, porque incluso si podemos nosotros poner la radio, muchas veces está sonando algún canto, algún coro cristiano, muchas veces está sonando alguna prédica. Hay personas que aún se toman el tiempo y son llamados y van y a las calles salen a predicar, salen a hacer ese llamado hacia acercarse a la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces hemos pasado de largo? ¿Y cuántas veces hemos dicho: eso no me interesa? ¿Cuántas veces hemos recibido un tratado, un mensaje y lo hemos desechado? Entonces viene esta palabra y nos confronta: mas no todos obedecieron al Evangelio. Y pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y menciona el pasaje, versículo 17. Así pues, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces acá nos dan el fundamento de nuestra fe. Y rompe acá el apóstol todo tipo de contienda o todo tipo de disputa, aclarándoles que al final los romanos, la iglesia en Roma y los judíos estaban creyendo en una misma palabra. No había una división, no había una separación entre tu familia o mi familia, entre mi pueblo y tu pueblo, mi nacionalidad y tu nacionalidad, porque todos hemos creído a la misma palabra, a esa palabra de Dios en la cual está nuestra fe. Y un término muy precioso es precisamente ese, la fe, porque para los hebreos esa fe era emuná, y emuná se traduce como firmeza. Entonces cuando tú crees, tú estás firme y no te tambaleas de aquí para allá, de decir: ajá, viene mucho viento, vienen muchos problemas, vienen aflicciones, me voy para allá. Luego vienen otras circunstancias, hay demasiado gozo, demasiada alegría, no me falta nada, me voy para otro lado. Hay una firmeza, hay una seguridad, y esa firmeza está precisamente en la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra viva, la palabra hecha carne. Y en esa misma firmeza estaba asentada esa generación de pueblo, en esta generación de iglesia en Roma, que se estaba acercando a Dios, que estaba empezando a buscarle más. Entonces era la misma fe que ellos compartían. Pero esa misma fe debe permanecer en nosotros también. Una fe que si nosotros ya nos entregamos a Dios, que si nosotros ya le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, bueno, entonces también persistir y no negar nuestra fe, porque dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Pero también nosotros no tenemos ningún motivo ni razón para avergonzarnos de Dios, para avergonzarnos de nuestra fe, porque si en Él está nuestra seguridad, vamos a estar seguros por completo, seguros de lo que estamos diciendo, seguros de lo que estamos creyendo, seguros de lo que estamos hablando. ¿Por qué tenemos seguridad? No porque nos conozcamos toda la escritura de pies a cabeza, sino que tenemos esa seguridad porque tenemos una relación con Dios, porque tenemos una cercanía con Él, porque cuando venimos y nos acercamos a Él en oración, en adoración, sabemos que de ahí está, y cada día Él nos enseña algo nuevo a través de su palabra. Entonces nuestra fe se sustenta aún más, de tal manera que si no estamos completamente firmes, esa palabra nos afirma más, esa palabra
sustenta más y nos fortalece de tal manera en que ya nada ni nadie nos puede mover. Ya tenemos esa seguridad de que estamos confiando en un Dios de poder y en un Dios de amor, en un Dios que nos ha permitido acercarnos a Él a través de su Hijo y que ha rompido barreras, en este caso incluso barreras temporales, porque su palabra hasta el día de hoy nos sigue edificando y es de bendición. Independientemente si leemos el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, podemos encontrar en su palabra algo nuevo para poder aplicar a nuestro diario vivir. Su palabra no ha muerto, su palabra es eterna. El cielo y tierra pasarán, mas sin embargo su palabra no pasará. Y no pasará sin haberse cumplido. Tenemos que tener esa seguridad. No sabemos cuándo será su venida. Lo que sí sabemos es que si Él lo dijo, Él lo hará, Él lo va a cumplir. Y tenemos que estar seguros y también tenemos que estar firmes en Él. Seguir buscando de Él, preparándonos para poder llegar a esa meta que tenemos prevista de estar cerca de Dios. Pero asimismo también seguir preparándonos para que otras personas más se añadan a esa bendición. No mantener ese celo como lo tenía Israel de excluir a todos los demás, sino saber, yo he tenido la dicha de haber recibido al Señor, yo he tenido la dicha de conocer su amor, de que Él sane mi corazón, sane mi vida. Entonces quiero compartir ese privilegio, quiero llevar las buenas nuevas. Cuán hermosos entonces son los pies de los que anuncian la paz. Y menciona aquí esa escritura porque aquellos mensajeros que llegaban en tiempos de guerra, imagínense, recorrían kilómetros, distancias, muchas veces sus sandalias ya estaban gastadas, sus sandalias estaban rotas, si bien tenían sandalias, y no, quizá con sus pies ya agrietados de todo el camino, pero qué hermosos lucían esos pies al saber que habían llevado una buena noticia. Todo lo demás no importaba. ¿Por qué? Porque habían recibido una buena noticia. Y el pueblo se alegraba al saber algo nuevo, algo bueno ha venido a nosotros. Esas son las buenas nuevas que nosotros llevamos cada día. Y las buenas nuevas de que Jesús es nuestro Salvador, que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, que tenemos la oportunidad de volvernos a su presencia. Ahora es el momento. Hoy que tenemos tiempo, hoy que tenemos vida, hoy que tenemos la bendición de seguir en esta tierra, hoy tenemos la oportunidad de transformar nuestras vidas, de transformar nuestro entorno en Él. Entonces, esa es la exhortación en esta oportunidad, que nos acerquemos a Dios, que nuestra fe esté sustentada en Él, que tengamos esa dicha de creer en Él, de creer en ese anuncio y de acercarnos cada día a su conocimiento a través de su presencia, a través de su palabra, meditando y buscando de su presencia, buscando de su palabra y sustentando nuestra fe con un versículo a la vez.